Bueno, muchachos, aquí estamos de nuevo. Entonces, pues vemos que este resultado del análisis del campo eléctrico y el magnético está de acuerdo con las leyes de Newton, ¿no? Y eso es importante porque, aunque son dos teorías diferentes, una teoría mecánica y gravitatoria, esto es una teoría de la electricidad y el magnetismo, y sin embargo, pues son coherentes entre sí, ¿sí? Bueno, entonces ya tenemos que entre estos dos alambres que tienen la corriente en la misma dirección, es decir, saliendo del plano, hay una atracción mutua, ¿sí? Entonces hay una atracción mutua entre esos dos alambres. Por el contrario, si la dirección de la corriente fuera diferente, por ejemplo, si esta corriente saliera del plano y esa se metería, ¿qué piensan ustedes que ocurriría con las fuerzas? Cuando están en la misma dirección se atraen. Y si ahora van en sentido contrario, ¿qué pasaría? Bueno, pues piénsenlo, analícenlo y verán que si fuera en sentido contrario, lo que pasaría es que las fuerzas serían de repulsión, ¿sí? Vamos a ver, a hacer un pequeño esquema. Eh, lo que cambiaría al cambiar la corriente sería eh, el campo B, y entonces en vez de que la fuerza apuntara hacia acá, apuntaría en sentido contrario si cambiamos la dirección de B, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué cambiaría la dirección de B? Pues porque cambiamos la dirección de la corriente. Y entonces al cambiar la dirección de la corriente, el producto de FB pues sería una fuerza hacia afuera. Pero de acuerdo a la tercera ley de Newton, a esta fuerza que está apuntando hacia la derecha, pues le correspondería, por la tercera ley de Newton, otra fuerza que apuntara hacia la izquierda. Y eso no sería más que una fuerza de repulsión, ¿sí? Entonces los alambres se pueden atraer si tienen la corriente en la misma dirección, o los alambres o los cables se pueden repeler si tienen corrientes en sentido contrario. En ese sentido, una pregunta rápida es: las corrientes que, que, que salen de las tomas de corriente de sus casas y que apuntan o que alimentan a un determinado aparato de su casa, ¿sí? Sea lo que sea esto, es un aparatillo que tienen en su casa, ¿no? Viene la corriente que sale de la toma y va para acá la corriente, porque siempre son alambres dúplex, ¿no? Y esto está conectado a los dos agujeritos de un tomacorrientes, ¿no? Entonces, en este caso, ¿qué hay entre los alambres? ¿Atracción o repulsión? A ver, supongamos que la corriente aquí va para acá, en un instante dado. ¿Hacia dónde iría la otra corriente de regreso? A ver, contesten. ¿De regreso al enchufe? De regreso, ¿sí? De regreso. Y entonces, si las corrientes van en sentido contrario, y si hubiera, y como están, cada línea de corriente está generando un campo magnético, como ya lo vimos, entonces en este caso, ¿qué fuerza habría entre los dos alambres que salen de los tomacorrientes? ¿De atracción o de repulsión? De repulsión. De repulsión, ¿verdad? Entonces es algo nomás de pasada que les hago notar que los alambres que alimentan al refrigerador, a la televisión, a la plancha, lo que sea,
esos alambres llevan corrientes en sentido contrario y por lo tanto se están repeliendo, ¿sí? Aunque claro, es una corriente, son fuerzas de repulsión, eh, fuerzas de repulsión instantáneas, pero aunque sean instantáneas, siempre están apuntando en sentido contrario. O sea, la corriente que entra es la corriente que regresa. Bueno, ok. Ahora vamos a pasar a otro tema, ¿sí? Y es al análisis de cómo funciona una bobina, ¿sí? O técnicamente una bobina se le llama un solenoide, ¿sí? Pero en la vida diaria, pues a ese solenoide le nombramos bobina, ¿no? Que no es más que un enrollado de bobina de alambre sobre un cierto núcleo. Bueno, vamos a analizar pues este comportamiento que es tan interesante y tan útil en muchos niveles de la vida diaria. Tenemos así una bobina, más o menos, mientras larga mejor. Tiene sus terminales, están conectadas a una fuente de corriente directa. Entonces tienen aquí el enrollado de alambre de cobre. Técnicamente también a cada círculo del alambre de cobre de la bobina se le llama espira. Bueno, ahí estaría la bobina, ¿sí? Bueno, lo que experimentalmente se comprueba, ¿sí? Aunque después lo vamos a verificar aplicando la ley de Biot-Savart, pero por de pronto lo que se observa es que el campo magnético en el interior, ¿sí? Va en esta dirección, ¿sí? Pero lo interesante es que es aproximadamente constante a lo largo de toda la bobina. Entonces es un campo magnético constante con este tipo de orientación del campo magnético. Son líneas paralelas al eje, que son aproximadamente iguales a lo largo de toda sección transversal. Bueno, entonces vamos a ver qué pasa cuando aplicamos la ley de Ampère. Entonces tenemos aquí, vamos a verlo de otra manera. Tenemos aquí la bobina. ¿Sí? Aquí tenemos pues las secciones transversales de cada alambre, del alambre que está enrollado. Bueno, entonces, a ver, vamos a ver. Supongamos que aquí la corriente está saliendo. Entonces le ponemos un puntito a cada círculo. Sí, porque la corriente está saliendo. Ok. Pero si aquí está saliendo,
O sea, vean, si estamos, hacemos un corte a la bobina y vemos qué es lo que pasa con este enrollado. ¿Sí? Es aquí está saliendo la corriente. Es aquí, así está la corriente. Bueno, aquí ¿qué pasaría? ¿Cómo pondríamos? ¿Puntitos o cruces? Cruces. Cruces, ¿verdad? Porque si aquí sale, pues aquí se mete. ¿Sí? Entonces, cruces. Y estamos suponiendo que adentro es que el campo es constante. Bueno, entonces ahora lo que yo voy a hacer es a crear una trayectoria para aplicar la ley de Ampère. Bueno, vamos a llamarle, vamos a llamarle este L1, este, no, mejor A1, a esta parte de aquí, A1, A2, con una longitud D. Entonces tiene una longitud D, ¿sí? Aquí también sería D. Bueno, lo que se comprueba experimentalmente en una bobina es que adentro, les repito, el campo magnético es constante, ¿sí? Y apunta en una dirección paralela al eje. Pero, bueno, si es así, entonces aquí tendríamos un campo magnético así y un campo magnético así, ¿sí? Un campo magnético así. Pero se comprueba también experimentalmente que aun cuando existe campo magnético fuera de la bobina, este campo magnético es muy débil, de tal forma que en primer lugar, en primera instancia, para fines experimentales, podemos despreciar el campo magnético que existe fuera de la bobina. O sea, sí existe, pero existe con menor intensidad, porque fíjense, el campo magnético aquí en el interior se concentra en el volumen de la bobina, pero cuando sale como si fueran las líneas del campo magnético de un imán y se esparcen por todo el espacio. Entonces, al dispersarse por todo el espacio, pues pierden intensidad. Entonces, por eso en primera instancia es válida la afirmación de que el campo magnético se confina al interior de una bobina. Bueno, ahora vamos a poner aquí un DL, ¿sí? Y luego aquí otro DL. Y aquí un DL también. Bueno, entonces vamos a hacer la integral de B punto de L. ¿Sí? A ver, vamos a ver. Vamos a llamar esto 1, a este extremo 2, a este extremo 3 y a este extremo 4. ¿Sí? Entonces la integral de B punto de L, pues vamos a considerar en cuatro partes. La integral cerrada, no, ya no, aquí no es cerrada. La integral de 1 a 2, o sea, la integral de aquí para acá, de B punto de L, más la integral, a ver, ustedes díganme, ya integramos de aquí para acá. Ahora la integral de dónde a dónde. De 2 a 3. De 2 a 3. Igual lo mismo. B punto de L. Y luego más la integral de 3 a 4.
de B punto dl más la integral de 4 a 1, sí, de 4 a 1 de B punto dl. Ahora fíjense una cosa, en a ver, la integral en esta parte de aquí, de 1 a 2, dl iría en esta dirección, sería un dl vertical, ¿sí? O sea que en esta parte tendríamos, a ver, de 1 a 2, tendríamos un dl así, porque estamos paralelamente a esta línea, un dl así, mientras que, ¿cómo apuntaría B? Pues B apuntaría en esta dirección, ¿verdad? En esta parte de aquí, aquí está B y dl hacia arriba. Entonces B punto dl, ¿cuánto valdría? 0 por ser ortogonales. 0, ¿ah? 0. Bien, ya nos quitamos de esto. Ahora, de 2 a 3, digo de 2 a 3, ¿sí? ¿Cuánto valdría aquí la integral de aquí hacia acá? Recuerden que hicimos la suposición de que fuera de la bobina el campo puede ser despreciable. Entonces, ¿cuánto valdría el campo en esta línea? De acuerdo a esa suposición. Sería casi 0, ¿no? Casi 0. Entonces, de 2 a 3, tendríamos que, aunque dl va en este sentido, el campo B es 0 o aproximadamente 0. ¿Sí? Entonces la integral de B punto dl de 2 a 3 pues sería 0. ¿Sí? Ahora, de aquí a aquí, otra vez nos encontramos con el hecho de que dl apunta en la dirección vertical y el campo apunta perpendicularmente a esa dirección. Entonces, de 3 a 4 tendríamos un dl así, hacia abajo, y un campo así. Entonces otra vez la integral de B punto dl, ¿cuánto sería? Con 0. ese 0, otra vez 0. Bueno, es una integral muy bien, ¿no? Porque nos da casi puro 0. Pero en esta parte de aquí, ¿sí? Integral de 4 a 5, el campo va así. Ahora tenemos aquí un dl así. Y entonces la integral de B punto dl, ¿cuánto nos daría? Sería menos la magnitud de B Menos por si suponemos que era D la distancia total, pues por D. por D. Muy bien. Ahora aquí hay un menos que nos está molestando. ¿En qué consiste el error aquí? Bueno, en que si la corriente de aquí está saliendo y aquí está entrando, bueno, aquí, fíjense cómo hicimos la conexión. Aquí la conexión es tal que eh, supusimos que el campo magnético era así, porque no podemos ver en 3 dimensiones esto. Supusimos que el campo magnético va para acá. Bueno, entonces si el campo magnético va para acá, entonces la corriente debe más bien ir de abajo hacia arriba para que nos dé este tipo de campo.
¿sí? Bueno, entonces de hecho en magnitud vamos a fijarnos nada más en la pura magnitud, ¿sí? Porque para, para no retardarnos mucho en este hecho de que hay que darle un campo, un voltaje que a lo mejor habría que invertirlo para que, bueno, a ver qué pasaría. Aquí supusimos que DL iba en esta dirección, ¿sí? Pero en realidad DL debe ir en la dirección del campo, ¿sí? Bueno, el hecho es que aunque aquí nos dé resultados con un signo negativo, si nos fijamos en la pura magnitud, vamos a encontrar que esto va a ser igual, bueno, de hecho va a ser igual a mu 0, ¿sí? Por la corriente, vamos a dejar este signo negativo aquí, por la corriente. Pero, ¿qué corriente es la que está enmarcando la curva cerrada de Ampere, la trayectoria cerrada? Supongamos, a ver, vamos a suponer esto, que a L, a toda la longitud de la bobina, le corresponden n vueltas. O sea, n espiras, ¿sí? N vueltas para toda la longitud, porque tiene una longitud L, ¿sí? Pero aquí estamos considerando una trayectoria que tiene solamente una longitud D. Entonces, debe haber una relación proporcional a D, le corresponden a D le corresponde, vamos a decir que le corresponde un cierto número de vueltas nd, ¿sí? ¿Sí están de acuerdo? O sea, es una relación, una regla de 3. Si tenemos a lo largo de la bobina n vueltas, a lo largo de solamente la trayectoria de Ampere, vamos a tener solamente nd vueltas. Por lo tanto, las nd vueltas pues van a ser igual a ¿cuánto? A ver, ¿a qué va a ser igual el número total de vueltas de aquí a aquí? Aquí ya planteamos la regla de 3. Entonces, ¿cuánto sería? A D por N entre L. Exactamente. D por N entre L. ¿Sí? Ok. Entonces ya vamos a apuntarlo aquí para aprovechar el espacio. El número de espiras que está capturando Ampere, la ley de Ampere, la trayectoria de Ampere es D por N entre L. ¿Sí? Bueno. Ok. Entonces, lo que vemos es que la trayectoria cerrada de Ampere está capturando esta corriente, esta corriente, esta corriente, esta corriente, esta corriente, esta corriente. O sea, por cada espira, por cada vuelta, hay una corriente que está atrapando la ley de Ampere, la curva de Ampere. ¿Están de acuerdo? Atrapa esta curva cerrada, atrapa esta corriente, a esta corriente, esta corriente, esta corriente, etcétera, etcétera. O sea, n de corrientes. Por lo tanto, de acuerdo con esto, mu 0 sea por la I, pero la I sería nd por la corriente de la bobina. Y entonces tenemos esto, que menos B por D va a ser igual a mu 0 nd, que es D por N entre L por I. ¿Sí?
Entonces, aquí hay una D, aquí hay otra D, dividimos entre D, y entonces, ¿cuál sería la fórmula en magnitud para B? Sería mu 0 ¿Ok? por n por i sobre L, porque D está en ambos lados de la igualdad. Exactamente, tenemos N entre L por I. ¿Sí? Es en magnitud, ¿sí? En magnitud. ¿Qué es lo que nos importa, pues, no? Después revisamos para dónde apunta el campo magnético realmente. Bueno, pero N entre L es el número de vueltas por unidad de longitud. También otra forma de poner esto sería B igual a mu 0 N por I, donde N es igual a N entre L. Sí. Entonces vean, bueno, aquí haciendo, bueno, realmente aproximando este experimento físico al hecho de que suponemos que el campo magnético fuera de la bobina puede ser despreciado, ¿sí? Y considerando también que es una cuestión experimental aproximada, de que todo el campo se confina en el volumen de la bobina, entonces bajo esas consideraciones el campo magnético lo podemos calcular muy aproximadamente con esta fórmula: B igual a mu 0, la constante de permeabilidad, por el número de vueltas por unidad de longitud y por la corriente I. Entonces, pues es una cosa que experimentalmente pues es muy útil también, porque miren, aquí tiene varias características que son muy importantes para un físico experimental. Primero, antes teníamos el campo magnético producido por una sola línea de corriente, ¿sí? Vamos a ver qué ventajas tiene esto. Antes teníamos esta situación: una línea de corriente, ¿sí? Y un campo magnético alrededor. Ese campo magnético era mu 0 entre 2 pi r por I, ¿sí? Ese era el campo magnético para una sola línea de corriente. Ahora lo que tenemos es muchas líneas de corriente. Entonces, si tenemos n espiras, cada espira contribuye con un poquito de campo magnético. Pero si tenemos muchas espiras, digamos 1000 espiras por metro, pues tenemos que este factor se multiplica por 1000. Y entonces así esto nos da un campo bastante intenso. ¿Sí? Entonces es la ventaja de la bobina que cada espira contribuye a una parte del campo magnético total, y además nos produce un campo magnético que es aproximadamente constante, ¿sí? Bueno, es un resultado interesante. Todo parte de este descubrimiento de Ørsted, y después pues muchas gentes a partir de ese descubrimiento de Ørsted empezaron a experimentar con la corriente para ver qué efectos magnéticos tenía, y en una de ellas Arago, que era un físico francés, se le ocurrió darle esta forma de espiras, ¿sí?
de espiras seguidas a su alambre, encontró que el campo magnético se intensificaba. Ampère llevó más allá esa cuestión, hizo más apretadas las espiras, metió más espiras por unidad de longitud, logró una gran intensidad del campo magnético, y entonces lo que experimentalmente encontró es que una bobina, ¿sí?, cuando se le ponía corriente, producía un campo magnético de este estilo. ¿Sí? O sea, salía de un lado y se metía en el otro. ¿Sí? Ahora, bien, este campo magnético se parece mucho al campo magnético de un imán. ¿Sí? Las líneas de campo salen del norte, se meten al sur. Se meten al sur. Entonces, ¿ustedes qué pensarían con respecto a esto? Esta es la bobina. Un campo magnético con esta configuración. Este es un imán. ¿Qué pensarían ustedes? Fíjense, primera consideración. Este campo magnético está producido por una corriente. Este campo magnético, ¿cómo se produce? En un imán. O sea, a nivel macroscópico se comprueba esto, ¿no? Que el campo magnético de una bobina se produce por una corriente. Ok, ahora, ¿qué se nos ocurriría al ver que el campo magnético de un imán, que se parece en forma a una bobina, genera un campo magnético también muy parecido a esto? Entonces, ¿qué propondrían ustedes? Se debe al movimiento de partículas subatómicas cargadas. Y el movimiento de partículas atómicas cargadas, ¿qué es lo que sería? Una corriente. Una corriente, pero a nivel micro, ¿no? ¿Sí? A nivel molecular o a nivel atómico. Ajá. Entonces, a Ampère se le ocurrió la propuesta de que en realidad los campos magnéticos producidos por un imán eran debido a microcorrientes producidas por los átomos, que en ese tiempo ya se empezaba a pensar que la materia estaba compuesta de átomos y que asociados a esos átomos había corrientes muy pequeñas que producían, es lo que propuso Ampère, que producían este tipo de campo. ¿Sí? Entonces, bueno, en efecto, uno puede pensar en esto, que si tenemos un imán y tiene pequeñas corrientes más o menos alineadas, ¿sí?, cada corriente va a generar un campo magnético, porque las corrientes generan campo magnético, y entonces la suma de todos estos campos magnéticos nos daría el campo magnético total. Esa fue una propuesta de Ampère, que si se seguía investigando encontraríamos que estos campos magnéticos son producidos por pequeñas partículas que tienen corrientes, pues no tanto microscópicas, sino incluso submicroscópicas. Bueno, fue una idea genial de Ampère a partir de esto, de esta analogía, ¿sí? Pero fue Ampère más allá y dijo, bueno, si la Tierra tiene un norte,
¿sí? Bueno, de hecho, una brújula apuntaría así, ¿no? El norte de la brújula apuntaría en esta dirección, ¿sí? Y entonces quiere decir que aquí sería realmente un sur magnético, ¿sí? O sea, porque polos opuestos se atraen, ¿sí? Entonces, si aquí hay un norte, aquí hay un sur. Pero estamos hablando aquí de la Tierra, del planeta Tierra. Entonces vean qué brinco dio Ampère. Aquí estamos hablando de corrientes microscópicas o submicroscópicas. Aquí, qué es lo que creen que propuso Arago al, al pensar en el campo magnético que tiene la Tierra? Una corriente súper macroscópica. Sí, exactamente, que la Tierra tenía en su interior corrientes gigantescas, macros, ¿sí? Y que esas corrientes son las que producían el campo magnético que uno percibe, ¿sí? En conclusión, lo que se logra con esos experimentos que parten de Oersted es que cualquier campo magnético es producido por corrientes, ¿sí? Y también en ese sentido, pues hay que hacerle honor a Volta, porque gracias a Volta el manejo de corrientes se usa cotidiano en los laboratorios. Antes de, antes de Volta solamente se disponían como contenedores de carga a los condensadores. Con Volta se puede generar movimientos de cargas constantes. Y entonces, a partir de eso, se liga la corriente con el campo magnético y a partir de eso se saca el concepto de que ambos parámetros, tanto el campo magnético como la corriente, son indisociables. Si hay campo magnético es que hay una corriente que lo produce. Si hay una corriente, esa corriente va a producir un campo. Entonces, pues es algo maravilloso, a lo cual después Maxwell le dio un formalismo matemático, ¿sí? Y entonces se crean las ecuaciones de Maxwell, son 4 ecuaciones con rotacionales y divergencias, ¿sí? En los cuales se liga al campo magnético y a la corriente. Ajá. Pero todo eso parte pues de este tipo de ideas pues que fueron tan productivas para la física, ¿no? Pensar que la materia está hecha de pequeñas corrientes y eso produce campos magnéticos constantes, y pensar que la Tierra tiene una corriente constante que es la que produce el campo magnético que nosotros detectamos con las brújulas. Ahora, ¿qué será ese campo magnético, esa corriente? ¿Cuál será la corriente que está produciendo estos campos magnéticos? Bueno, hay muchas especulaciones en la actualidad, pero aún no se sabe qué es exactamente la carga que se está moviendo, ¿sí? Porque la estructura de la Tierra pues es muy complicada y además está girando y además hay una parte sólida, hay otra parte muy caliente que es líquida, que debe resentir los efectos de la rotación de la Tierra, ¿sí? Y luego tiene un núcleo sólido que también está rotando. Entonces, ¿cuál de todas estas partes es la que produce una corriente rotatoria? Pues no se sabe todavía a ciencia cierta.